Hola, muy buenas noches. Esto es La Nocturna. Hoy, domingo, tenemos un tema muy interesante. La Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Debería estar bajo la administración de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de que tienen un entrenamiento militar. Debería definirse de acuerdo a su ADN, a su origen, como una corporación meramente militar a cargo de la Sedena. ¿Cuáles son los pros y los contras de pasar la Guardia Nacional a la Sedena? ¿O cuáles son los pros y los contras de dejarla así, como un híbrido, entrenada por militares, pero operando bajo la autoridad de seguridad pública? Para eso, el día de hoy tenemos la presencia de dos personas muy enteradas en el tema de ciencias sociales, es decir, para entender lo que esto implica para nosotros como ciudadanía. Está Diana Lozano, activista. Diana, bienvenida, muchas gracias, por estar aquí. Diana Lozano es estudiante de ciencias políticas, ya es profesional en este ambiente de las ciencias políticas y el conocimiento de cómo operan los organismos dentro de una estructura gubernamental. Y está Eduardo Enrique Aguilar Hernández, él es investigador, es catedrático de la UDEM, precisamente dentro del área de las ciencias sociales también. Les doy la muy cordial bienvenida a los dos. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. También como analista el día de hoy mi compañero y colega José Daniel Borrego, aquí con nosotros. Muy bien, el tema es la Guardia Nacional. ¿Y quieres empezar tú para abrir esta conversación? Pues bueno, el tema es esta visión encontrada entre quién atiende o debe atender la seguridad pública en México, si las Fuerzas Armadas o las policías municipales, si queda en manos del ejército o de un mando civil. Todo esto viene pues desde, digamos, ese punto de inflexión en el sexenio de Calderón llamado la guerra contra el narcotráfico, que tienes un problema de seguridad pública, sacas a las Fuerzas Armadas y ya lo que era un problema de 3 se hizo de 6, de 9 y va creciendo pues exponencialmente en todo el país. Y pues estamos hablando de 2006, ya van casi 20 años, y ¿cuál es la realidad? Pues la violencia no baja, prácticamente ya todos los estados tienen la misma dinámica que tuvo algún día, por ejemplo, Tamaulipas, luego fue el Bajío, luego fue... O sea, es un fenómeno que se ha ido yendo a varias partes del país, y ningún estado, o sea, me refiero a ningún estado, autónomo, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, han podido combatirlo solos. Todos, sea del PRI, PAN, Morena, todos terminan diciendo, Federación, ayúdame, y la Federación manda más militares, o en este caso la Guardia Nacional. Entonces, pues ahí es donde estamos, la Guardia Nacional, que es una policía militarizada, sí, militares encubiertos de un empaque civil, ¿qué es? Exacto, ¿no? La gran pregunta, y voy a hablar con Diana, y después de esto, Eduardo, quisiera complementar con los argumentos que tienes. Vale decir que ellos no están a favor de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. En un momento dado tendríamos que definirnos, porque entonces, si se queda con seguridad pública, son policías rudos, entrenados militarmente, o si se van a la Sedena son un ejército light. Entonces tendríamos que preguntarnos cuáles son, Diana, los motivos o los argumentos en tu narrativa por los cuales te opones a que la Guardia Nacional pase de lleno a la Sedena. Mira, a mí me gustaría, primero que nada, Susana, agradecer la oportunidad de estar por acá. Yo me limitaría a irme a 5 puntos que me parecen claves y también muy sencillos de entender. El primero es que tener a los militares en las calles implica más violencia, y eso nos lo dice tanto la experiencia internacional como la propia. Hemos vivido 18 años una estrategia de seguridad fallida con el ejército en las calles, viendo cómo más violencia genera, tratando de ser atendida con más violencia, genera todavía más violencia, y a su vez quienes terminamos pagando los platos rotos somos nosotros, nosotras, las y los ciudadanos. Vale. Eso por un lado. Por otro, también se ha documentado un incremento en las violaciones a los derechos humanos, hablando de desapariciones forzadas,
de asesinatos extrajudiciales y otro tipo de torturas también. Evidentemente, en la investigación, pues es parte de la preparación de un militar. Al final de cuentas, pues para eso los entrenan para hacer frente a una guerra, para defender fronteras. Y cuando tú haces esta mezcla entre lo militar y lo que debería ser la seguridad civil, pues tenemos ahí un choque bastante fuerte. El tercer punto es que sabemos que las instancias militares no tienen transparencia, no tienen tampoco mecanismos de rendición de cuentas. De hecho, parte de la retórica del por qué los militares deberían estar en las calles es porque pues tienen menos corrupción, entonces pues vamos a apostarle por ahí porque las policías locales están bastante corrompidas, etcétera. Pero yo quisiera ver un solo estudio que nos compruebe el que realmente son, que el ejército es menos corrupto, si realmente ni datos tenemos. Digo, todos nos lo van a amparar con el nombre de seguridad nacional, te lo abro dentro de 10, 15, 20 años. Entonces, pues digo, ahí hay una limitante importante y vinculado con las violaciones a derechos humanos, pues cómo vamos a aspirar a tener justicia si se llegan a violar nuestros derechos humanos si no hay transparencia. Ok. Estos son tus 5. Estos son, ahí llevo falta 4. uno más. El quinto es que me parece que seguimos en esta lógica de una política crecientemente reactiva frente a problemas de seguridad, y mi gran pregunta de toda la vida ha sido: ¿y dónde queda la prevención? Si nada más estamos ahí apagando fuegos, parecemos bomberos. Y no veo el que realmente hay una apuesta, cada vez se le inyecta más. De hecho, aumentó de 2007 a la fecha un 270% el presupuesto a las Fuerzas Armadas, y yo no veo que ese mismo incremento sea para prevención. Ok, estos son tus 5 argumentos. Ahora, Eduardo, como catedrático en temas de sociales, de ciencias sociales, dado los índices de inseguridad que hay en México, al grado de que, por ejemplo, de Estados Unidos hay una indicación de no viajar a prácticamente casi 19 estados de la República Mexicana, si no es que más, por la peligrosidad que esto implica, la forma en que el crimen organizado ha tendido sus tentáculos hasta la calle más insignificante que puedas imaginarte, entre el halconeo y el narcomenudeo y todo esto que implica. ¿Es o no es para ti una solución o el hecho de que la Guardia Nacional sea un ejército en las calles y que de alguna manera actúe de acuerdo a eso, dada la gravedad de la situación en materia de seguridad? Bueno, en primer lugar, Susana Borrego, un gusto estar aquí con ustedes, con Diana, por supuesto. Y tendría que dar un paso atrás para poder responder tu pregunta. Lo primero, tendríamos que decir que efectivamente esto que está sucediendo, esta cuestión que tú estás señalando de la calle más periférica de este país, donde hay halcones, etcétera, etcétera, no se desprende de una corriente que es internacional. Todo el subcontinente latinoamericano está pasando por procesos de militarización. No es solamente México. Y esto tampoco es nuevo. Por ejemplo, Colombia lleva alrededor de 50 años con lo que nosotros iniciamos, nosotras y nosotros en México iniciamos con la guerra contra el narcotráfico. Ellos llevan alrededor de más de 50 años. ¿Ha funcionado la militarización en Colombia? La evidencia histórica y empírica nos dice que no. Que más ejército, más policías militarizadas, más armas, más cooperación norteamericana hacia Colombia, como lo que fue el Plan Colombia, ¿no? Que era dinero para más aviones, más armamento, etcétera, etcétera, solamente ha profundizado la guerra durante más de 5 décadas. Aquí en México hemos repetido incluso con el Plan Mérida una cosa como Colombia, y el resultado está siendo igual. Tú vas a solucionar un problema con las mismas técnicas que te lo están generando. La verdad es que no. La cosa de la militarización va más allá incluso de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una pequeña partecita de un fenómeno social mucho más complejo, que es la militarización. Y que es que nuestra sociedad
esté bajo la lógica de la violencia absoluta, porque como lo han dicho bien, los militares están entrenados para matar. Entonces la lógica de la militarización es entendernos no como sociedad, sino como enemigos que entonces tenemos que llegar a matarnos. Bueno, y entonces, efectivamente, no podemos reducir este fenómeno a lo de la Guardia Nacional. Es grave, hay que hablarlo, pero hay que entender que la pregunta real es cuál es el sentido de nuestra propia sociedad, cómo queremos relacionarnos como sociedad y cuál es el futuro común que queremos como país. No es, desde mi postura, desde nuestra postura, una donde nos estemos tomando como enemigos, donde efectivamente, pues lo que hemos visto es que el aumento de desaparecidos y el aumento de asesinatos no ha disminuido. Okay. Bueno, yo sé que tienes que, argumentos es que, aquí para ambos. Sí, no, es que me llama mucho la atención la retórica de decir que nos estamos matando. A ver, la gente que respeta la ley, que no comete delitos, no se está matando con nadie, está haciendo su trabajo, haciendo su vida. Los que se están matando en las calles son las personas que cometen delitos de alto impacto que tienen. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo va a responder el ejército o cualquier fuerza policial ante un grupo que está atemorizando a la población, secuestrando, pidiéndole dinero por cada carro que tiene, con armas largas, armas de uso exclusivo del ejército, rifles de guerra, drones con bombas? O sea, no queda en esos casos extremos una solución más que la violencia ejercida unilateralmente desde el Estado. El Estado tiene el monopolio, debe tenerlo, el monopolio de la fuerza. Para eso están los ejércitos. Sí, en una noción clásica de seguridad nacional, digamos que una visión más o menos de los 40, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, la seguridad nacional se reducía a proteger tus fronteras, que no te estuvieran invadiendo. Uh-huh. Ahora, el tema del concepto de seguridad nacional, y los estudiosos de ciencias sociales lo saben bien, ya es más profundo, es seguridad humana, seguridad alimentaria, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que en México estamos en tal situación donde hay regiones donde ni siquiera pueden vender tortillas porque hay un grupo del crimen organizado. Mira lo que pasa en Guerrero. En Guerrero el crimen organizado controla los expendios de venta de tortilla. Fíjate en Acapulco qué ha pasado. Las mismas rutas de transporte público donde la gente va a trabajar han matado choferes. ¿Por qué? Porque no quieren pagar. La única manera de enfrentar grupos de ese tipo es con un arma más grande que la que ellos traen. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero partiendo de esto que han planteado Eduardo y Diana, y ahora con esta réplica de José Daniel Borrego. Por ejemplo, veamos el caso de Bukele en El Salvador. ¿Qué hizo con el problema gravísimo del pandillerismo que proliferó como plaga, empezando por la Mara Salvatrucha y todos esos grupos que ya operaban como crimen organizado y con delitos de alto impacto? ¿Cómo se responde a eso? Si ya no lo pudiste prevenir y ya creció a ese grado el problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Volvemos después de esta pausa. Esto es La Nocturna. Recuerdo que estamos para usted en todas nuestras redes sociales de Canal 28, donde usted puede vertir sus opiniones, dónde debería estar, dónde debería quedar y para qué o por qué debería definirse o no la posición para ocupar la Guardia Nacional, que verdaderamente sea una institución de provecho y de servicio para el pueblo, pero ¿cuál es realmente su función? Y Diana, hace rato hablabas de que debería haber más mecanismos de prevención que de reacción. Y decía José Daniel Borrego, la verdad es que la solución estaría en, de alguna manera, tener solución parcial. Una solución parcial, sí. Tendríamos que saber, para nuestra tranquilidad, que el Estado es más fuerte y mejor preparado que cualquier grupo criminal. Si no, ya vas de entrada perdiendo pensando que ellos traen ventaja, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Y dime cuál sería, desde tu punto de vista, la verdadera función de una institución como la Guardia Nacional ante ese panorama.
Mira, yo creo que quiero retomar varios puntos. Para empezar, nada más una aclaración muy, muy rápida, algo que decía Borrego acá en relación a que no se está asesinando a gente que cumple con la ley. Pues ahí, en ese caso, yo creo que estamos cayendo precisamente en esa lógica del nosotros contra ellos, como si ellos no fueran parte del nosotros. Hay algo profundo que no estamos entendiendo en las raíces de nuestra sociedad que les está empujando a tomar ciertas decisiones. Digo, no me ha tocado, no sé si a ustedes, una persona que diga, uy, yo crecí diciendo que iba a ser sicario. Creo que son distintas circunstancias, particularidades de la vida, una persona con oportunidades, una persona con acceso a educación, una persona con atención desde la infancia, etcétera, pues difícilmente cae en ese tipo de cosas y me remito a los factores de riesgo que llevan a la delincuencia, a la violencia. Eso por un lado. También decirte, pues el 40% de las personas que están hoy en los centros de reinserción no tienen una sentencia, entonces ni siquiera sabemos si son culpables o no son culpables. Entonces, pues en ese sentido, el hacer una generalización de ellos los malos me parece delicado. También preguntarnos, volviendo al punto, no se está asesinando a quienes respetan la ley, pues qué pasó con Jorge y Javier aquí en el Tecnológico de Monterrey, igualmente qué pasó con los migrantes que porque traían una camioneta que parecía que podía ser de un grupo delictivo, pues uy, los acribillamos, pero una disculpa, parecían. Ahí es donde se reflejan estas violaciones a derechos humanos de lo que implica tener a los militares en las calles. Ahora, hablar sobre un Estado más fuerte que el crimen, pues yo creo que como sociedad habría que tener esta discusión de cuál es la función del Estado. Creo que la función del Estado es pues, contar con un estado de bienestar, un Estado que sea capaz de abrir oportunidades, de garantizar el acceso a derechos sociales, a la educación, etcétera. Y si si vamos construyendo este piso parejo, creo que poco a poco vamos a poder ir revirtiendo el altísimo grado de violencia, de delincuencia que tenemos el día de hoy. Pero si la respuesta es únicamente reactiva, pues no lleva a ningún lado. No, tiene que haber las dos, ¿no? Tanto prevención como reacción. Digo, no, el que no hubiera reacción significaría que no sucediera nada. O sea, obviamente sería erradicar el problema del mal. Ya hasta habríamos solucionado un problema filosófico que tiene más de 1000 años. Y ahí habría que preguntarse también cuál es nuestra definición de justicia, porque hemos hecho un paralelismo prácticamente pues implícito entre justicia es igual a castigo, y mi pregunta, digo, ya me voy a meter a otro tema, pero que me parece muy importante tocarlo, es cuál es la función de las prisiones. Sí, mira, acá, híjole, haz de cuenta que, bueno, perdón, si quieres, dale. No, es que me gusta mucho el tema que ahora traen una corriente muy, muy novedosa, ¿verdad? Que me llama la atención, no la termino de entender, que es la del antipunitivismo, ¿no? Es esta noción de que, pues, no se arregla nada castigando a la gente y tú tienes que atender los problemas, esto, a ver. Yo estoy de acuerdo, pero cuando tú tienes personas que... Te voy a poner un caso que hubo aquí en la ciudad de Monterrey, un chavo que venía saliendo de la cárcel, adicto a las drogas, mató a la mamá, mató a la hermana y mató creo que al sobrino, ¿no? Está en la cárcel. Esa persona no tiene la capacidad de reinsertarse socialmente, y el castigo a esa persona que esté en la cárcel todo el resto de su vida es la única solución posible para él. ¿Por qué? Porque pone en riesgo al resto de la sociedad. Hasta por su propia vida. Mira, yo sí creo que hay capacidad de, digamos, prevenir que ciertos criminales vuelvan a caer en su mismo comportamiento delictivo, pero sí creo yo también que hay puntos de inflexión. Yo te preguntaría, por ejemplo, que fíjate lo interesante, Susana, y la gran contradicción de las nuevas corrientes sociales. Por ejemplo, estamos en una posición donde la violencia hacia las mujeres y los feminicidios es algo que espanta mucho a la sociedad y estamos en contra y estamos indignadísimos. Pero yo le preguntaría a las personas que se indignan por este tema, pero a la vez impulsan este tema del antipunitivismo, ¿los feminicidas tienen derecho y capacidad de tener una reinserción social? ¿En serio? O sea, partiendo de la idea de que hay criminalidad en donde la persona que la comete no tiene la capacidad ya hasta cerebral, pues,
de readaptarse y de reinsertarse a la sociedad, tú tienes que hacer uso de las herramientas del Estado para poder mitigarlo. No lo vas a solucionar de fondo, pero tienes que mitigarlo. Y voy a cerrar con esto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en temas de prevención en los puntos más álgidos de la violencia. De hecho, cuando ocurrió lo de los chavos estos del TEC, yo vivía ahí a 50 metros. A mí me tocó esa balacera. A mí me tocó. De hecho, yo me salvé, de un dato extra, yo me salvé porque me iba a ir a otro lado, me marcó mi mamá, me dijo, José Daniel, no te vayas. Quédate ahí mejor, y es muy tarde, empezó la balacera, algo horrible, nunca lo voy a olvidar. El tema es que, fíjate cuál era la dinámica de los grupos delictivos en ese entonces. Estaban enfrentándose con las fuerzas policiales en avenidas grandes con armamento de guerra. O sea, ¿qué voy a llegar a decirle? Señor, ¿sabe qué? Pues mejor deje de delinquir, hombre, vamos a darle un mejor trabajo. Esas personas, que están dentro de esa dinámica, no van a dejar las armas y el ingreso porque tú les ofreces un trabajo en un call center, pues. O sea, ¿a qué voy con todo esto? El Estado debe imponerse cuando ciertos delitos ya ponen en riesgo la seguridad interior del país. Pero tenemos que regresar. Yo creo que están muy bien los planteamientos que ha hecho Daniela y los Diana, perdón, es que tú eres Danielo. Sí, no, Daniela. Ok, José Daniel y Diana han hecho estos planteamientos en donde ya vemos todas las aristas que esto tiene, desde las oportunidades, el nivel socioeconómico, grado de vulnerabilidad, salud mental, X. Pero, Eduardo, dime, tenemos que centrarnos en este punto. Dado el diagnóstico de la situación actual del país, dada la forma en que ha operado el gobierno y dado lo que hemos visto en la operación de las diferentes corporaciones policíacas también en nuestra nación, ¿dónde debería estar la Guardia Nacional y por qué? ¿Y cuál tendría que ser entonces la postura de cómo sacar el mejor aprovechamiento de una institución con esas características que no son ni de policía 100% ni de militar 100%? Yo voy a responder la pregunta, pero tendría que hacer una observación, respuesta al comentario de Borrego, porque creo que hace una falta muy grave a la memoria colectiva y creo que es muy ofensivo cuando se dice que no se están matando a los malos, cuando tenemos toda la evidencia, ¿no?, de la Guardia Nacional entrando a las casas, matando gente, ¿no? Tenemos una serie de videos, tenemos una serie de testimonios que sí lo hace, y no hay que ofender a la memoria de los familiares que todavía están vivos, ni a las memorias de esas personas, porque sí están documentados. Entonces, la Guardia Nacional la que entra a las casas, no el Ejército. El Ejército y la Guardia Nacional. Me imagino que es el caso de Guanajuato. De Guanajuato, por supuesto, claro, por y supuesto. lo conozco. Sí. Y entonces, para llegar a la pregunta, tendríamos que remontarnos a esto de la pistola más grande, ¿no? Que además es una cosa muy patriarcal, eso de, entonces, pues, tú la tienes grande, yo la tengo más grande, y entonces a ver quién se va a matar más fuerte. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Ya lo hemos hablado. ¿Cuál ha sido la solución a esa lógica? ¿Por qué no nos remontamos al caso italiano? ¿Cuál ha sido la manera de desarticular las mafias? Váyanse al dinero. Follow the money. Sí. ¿Por qué aquí no hay una inteligencia para que esos otros no estén consiguiendo esas armas? Las están consiguiendo porque hay unas redes de corrupción Exactamente, a eso. Claramente. Sí. Entonces, la solución es militarizar la Guardia Nacional sin atender el problema, la raíz y la lógica social en términos de la militarización. La respuesta es absolutamente que no. Pero no hay tiempo, Eduardo. Por una claro parte, no te puedes esperar. Tenemos 20 años, porque claro que hemos tenido tiempo, pero el discurso... Ese tiempo ya pasó. No, el discurso siempre ha sido eso. Es que Calderón llega y dice, el tiempo ya pasó. Peña Nieto dice, ¿por qué no empezó voy a usar un término lingüísticamente equivocado, a descorromper? Descorromper. Antes de aventarse como el Borras a una guerra contra el narco, dices, bueno, porque ya lo traemos encima. O sea, ya no había... A ver, déjame ver dónde puedo encontrar la corrupción y luego para... Claro que el problema es el dinero. Y claro que detrás de las drogas está por encima el interés del mercado de las armas. Ajá. Y mientras tanto, ¿qué hacemos?
Nos esperamos a ver cuándo es que eso se puede hacer ya. Es que uno piensa, ¿no? Uno piensa que es como, ya, eso ya se sabe, ya están los datos, ya están los estudios, así ya están. Así es. No es militarizar porque el otro no se puede hacer. Es que hay que hacerlo simultáneamente. Nos confunde el pensar que la lógica de la pistola más grande nos va a salvar y opacamos, ocultamos, invisibilizamos las verdaderas soluciones al problema. Y eso es lo que nos está diciendo, y eso es lo que venimos a decir aquí. Y desmontar esta idea de que matándonos, porque sí nos están matando, sí nos están golpeando, sí nos están asustando los militares y la guardia, la policía militarizada, a toda la sociedad. Ve los convoys en la calle, maestro, no tienes miedo. Pero tiempo. No, a ver, una pregunta. O sea, ¿te causa miedo ver los convoys de la Guardia Nacional en la calle? Me preocupa que no te dé miedo. ¿No te da seguridad? Me preocupa que no les dé miedo. No, pero a ver, a mí me hace... No, espera, a mí me gustaría nada más tocar un tema, porque, digo, son visiones totalmente opuestas, ¿no? A ver, a veces... Yo lo saludo. Mira, yo hago lo posible por quedarme atrásito. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Esa es una premisa, creo yo, que en el caso de México es medianamente aceptable. A mí no me gustaría que hubiera balaceras, porque evidentemente te doy un punto, ¿no? El hecho de que tú veas que hay 300 camionetas de policía, yo no digo, mira qué padre está aquí, claro que no. Ya te da una tensión porque sabes que el clima está inestable. Tienes toda la razón. Sin embargo, a México, y me voy a responsabilizar un poco a sus políticos, también la sociedad, lo que mencionas del caso italiano, lo documenta muy bien el investigador Edgardo Buscaglia. Hay una convención de Palermo de la ONU que se creó para atacar al crimen organizado en 3 o 4 ejes o controles. Los controles patrimoniales, los controles financieros, los controles judiciales y los controles políticos. ¿En qué consiste este tema? Los controles patrimoniales, es decir, no nada más saques policías a las calles, sino quítales todo el patrimonio que tengan, empresas donde estén lavando dinero, quítales bodegas, carros, etcétera. En los controles financieros, hay unidades de follow the money, ahí está, unidades como de inteligencia financiera donde tú les puedes quitar todo lo que tienen. Aquí viene lo más sabroso, los controles políticos, que hay un pacto en toda la clase política para no postular gente que tenga nexos con el crimen. Y bueno, ahí ya está difícil, ¿no? Y los controles judiciales, que haya fiscalías autónomas que funcionen separadas del poder político para que pueda funcionar todo bien. Con estos 4 ejes en orden, tú vas y atacas el crimen organizado y lo desmantelas. Se escucha muy bonito. Sí. Pero en la práctica, mira, en la práctica, y va para todos los partidos, en el Congreso de Nuevo León no se pueden poner de acuerdo para cosas mínimas. Sí. O sea, tenemos un gran problema, que es que los políticos que están en el poder son gente sumamente ignorante, la gran mayoría, no tienen ni formación, ni voluntad, ni nada. ¿Y les quieres dar armas entonces? No. ¿A un cuerpo? No. A ver, tenemos que ir a una pausa, pero también aquí les tengo que decir una cosa a los 3. Esos puntos que mencionaste, todos tienen un común denominador, y el común denominador coincide con lo que decía Eduardo. Hay un problema gravísimo de corrupción, tanto de un lado como del otro. El problema con la corrupción es que entonces ya tendríamos que entrar a temas judiciales, y esto es lento, rezagado y también corrupto. Entonces, eso es lo que le decía Eduardo. ¿Cuánto tiempo nos tomaría a ver cómo desmantela una red de corrupción? Hombre, llégale y termina con esto y desmantélalo y no sé, de alguna manera tendría que ser. Pero, insisto, muchachos, y yo, tenemos que abordar este tema. Nos quedan 2 bloques. La Guardia Nacional, ¿dónde la ponemos? Regresamos después de esta pausa. Es que donde la pongas es lo mismo. Creo que estamos de acuerdo en un punto, aquí los que nos encontramos en esta mesa, incluyéndolo a usted. El tema es encontrar la solución a un problema gravísimo que va creciendo exponencialmente en materia de seguridad.
Y una de las soluciones, que no deja de ser a lo mejor una aspirina, es, bueno, pues si esto que está aquí, mejor lo pongo acá, o a lo mejor le cambio el nombre, o a lo mejor le cambio el uniforme. La cosa es que tanto todas estas cosas nos distraen de la verdadera búsqueda de una solución para el problema público número 1 en el país y en toda Latinoamérica, como decías, Eduardo, que es la seguridad. Y que tiene raíces en problemas de índole social como es la pobreza, la falta de educación, la ignorancia, la falta de oportunidades y demás, que no necesariamente estamos hablando de que sea exclusivo de las personas pobres, ¿verdad? Como les llaman. O como tampoco hay que criminalizar la pobreza. No, porque digo, en las altas esferas, aunque sea la punta, son menos porque la pirámide se hace chiquita arriba, ¿verdad? Sí, no, pero, y hay delitos de cuello blanco, pero esos nos hacemos de la vista gorda. Y a lo mejor no son nomás que no son la carne de cañón, no son los que se están agarrando en la calle, ¿verdad? Son los que están desayunando en un restaurante caro, dando órdenes por teléfono. Pero, a ver, ¿quién seguía en este momento? Tú seguías de hablar. ¿Qué hacemos? Porque esa es la finalidad de este programa. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la mejor manera de solucionar la ubicación y definición de la función de la Guardia Nacional? Mira, y lo que quieras agregar como aderezo. Mira, yo creo que vamos por varios puntos, y el primero que nos saltamos un poco desde el inicio es que es la militarización. La militarización implica cómo abordamos los problemas públicos, esta lógica de, bueno, el militar es el que nos va a venir a solucionar X problema, llámalo el tema de seguridad pública, llámalo el tema de las aduanas, llámalo el Tren Maya, nos lo van a venir aquí a construir, el aeropuerto, lo que gustes y mandes, ¿no? Entonces, yo veo nada más el cómo va progresivamente aumentándose el poder de los militares, que ojo, ahí es donde se vuelve todavía más complicado porque ya se les está dando un poder económico, tienen el poder coercitivo, tienen ahora también un poder de decisión, que es un poder político, entonces ahí nos metemos también a una lógica militarista, que es quién está por encima de quién, si los militares ahora son los que van a decir qué se hace, o sigue siendo un civil el que lo hace, etcétera, ¿no? Entonces, yo no veo que a la par se esté apostando por las policías locales. Al contrario, si revisamos el financiamiento que se les está dando a través del FASP y de otros fondos, hay una disminución de lo que le llega al municipio para temas de seguridad. Entonces, no hay una profesionalización, no hay una apuesta por temas de inteligencia. Y desde ahí está la raíz, porque estamos dejando al eslabón directo, que es el que está en territorio, al municipio, al que tiene el contacto directo con el ciudadano, sin herramientas, sin margen de maniobra. Entonces ahí es donde viene el pedirle al Estado y el Estado a su vez pedirle a la Federación. Entonces estamos... ¿A qué le llamas herramientas sin margen de maniobra? Es este tema de que no tenemos policías profesionalizadas, no tenemos policías con condiciones laborales adecuadas. Voy a decirte que la Fuerza Civil está catalogada. No, es la mejor policía de México, por supuesto. Ajá. Vuelvo, policías municipales. En eso sí estamos de acuerdo. Sí, por supuesto. Policías municipales. Pues que son policías de proximidad, de alguna manera, son como eran en aquellos tiempos los gendarmes. O sea, era un policía de ayuda, de ayudarte a cruzar la calle, de ver que los niños estuvieran seguros en un parque, o sea, no eran policías de acción peligrosa, pues al contrario, se trataba de que la gente confiara en el policía de barrio, ¿no? Por supuesto, es súper importante, y ahí entramos en todo un tema de justicia cívica, de cómo los policías tienen que tener este conocimiento en MASCs, en mecanismos alternativos de solución de controversias, que si el vecino se está peleando con el otro, pues puedan ponerle un alto, o puedan al menos establecer este diálogo, etcétera. Sí. Que ahí es donde también va escalando la violencia, desde el vecindario, donde están discutiendo y se están agarrando a golpes o lo que sea, puede intervenir el policía y está previniendo a lo mejor el que al rato agarre un cuchillo y se echa al vecino. Entonces, creo que ahí volvemos a lo mismo, profesionalización, fortalecimiento de las policías locales, invertir en inteligencia, invertir en que se cuenten con todas las herramientas de seguir el dinero.
porque si nada más estamos siguiendo al grupo criminal, pues pasa como pasó en la guerra contra el narco con Calderón, que le quitas la cabecita y terminan saliendo 3 más y 4 más, etcétera. Entonces, pues es el cuento de nunca acabar. No estamos llegando a la raíz del problema. Sí. Esa técnica, de hecho, pues funcionó relativamente en Colombia. Vemos que en el contexto mexicano, pues no, es otra lógica en el que se empiezan a pelear por el poder porque le quitaste a la cabeza, entonces se dividen en 2 y de esos 2 al rato se dividen en 3, 4, 5 y terminamos... hablamos en términos de células. De grupos criminales, sí, o como le quieran llamar, cárteles. Eduardo. Yo considero que sí hemos estado abordando, porque decías, hay que regresar al punto. Yo creo que sí lo hemos estado abordando por lo siguiente. Le pasaríamos la Guardia Nacional, la seguridad pública, al ejército, siendo una institución opaca, que viola los derechos humanos, que no tenemos acceso a lo que está sucediendo, ¿no? Que los padres de los 43 no pudieron entrar a los cuarteles y que sabemos que una y otra vez están siendo enjuiciados en sus tribunales militares. Es decir, pasaríamos la seguridad pública a una institución a la cual no podemos acceder, o mantenemos el proceso de inteligencia, de seguridad en el corte civil, donde sí podamos buscar que haya una transparencia, una rendición de cuentas, una búsqueda por controlar el problema, porque no estamos ciegos ante el problema, pero de nuevo, con toda esta otra estrategia. Entonces, definitivamente no habría que pasarlo a una institución de este tipo que sabemos que históricamente ha manejado droga. ¿Te puedo preguntar algo? Pregúntame. Tus argumentos en torno a la opacidad que hay en cuanto al ejército la creo, pero tú podrías decir que todo lo que se maneja dentro de seguridad pública, sobre todo a nivel federal, ¿es transparente? Pero hay un grado, hay un margen mucho mayor cuando se mantiene en el orden civil, que es darlo por perdido en el orden militar. Y Borrego dijo esa frase que además es insuperable, creo yo, ¿no? Que se puede militarizar lo civil, pero no se puede civilizar lo militar. Entonces, sacar, es decir, bueno, esa es la cosa, ya salió. ¿Cómo? Ya no, casi se nos está haciendo muy difícil volverlos a encuartelar, sí, ¿no? Entonces, queremos mantener al ejército indefinidamente en las calles y además haciéndose cada vez más poderoso con actividades económicas, con seguridad ciudadana, con seguridad pública. La verdad es de que los argumentos desde nuestra postura es no. Tengo que reconocer que cuando empezamos este programa yo no tengo nada en contra de que la Guardia Nacional se vaya a ser manejada ya por definición de identidad, si lo que es por ADN mismo de la institución, pues que se vaya, si vas a hacer entrenamiento militar, pues es militar, 100%, no tengas un pie acá y otro allá, pero tengo que reconocer que tienen buenos argumentos para decir por qué no sería así. Entonces la pregunta sería, ¿habría que cambiar también el entrenamiento? Entonces, ¿que no los entrenen militarmente? Es un desperdicio eso. Creo que para irnos un poquito de la raíz del problema respecto a la seguridad pública, creo yo que más que seguridad pública es la violencia, que fue lo que es la violencia de alto impacto, que sí, es lo que ha trastocado la vida de todos los mexicanos, ya van un buen número de años. Si te vas, por ejemplo, a la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Explosivos del Ejército, ¿no? Si la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego, y está todo el tema de los calibres y eso, la respuesta que se tuvo de parte de la Federación para meter a las Fuerzas Armadas siguió la lógica del calibre. Como ellos traen calibre tal, pues yo también meto el mismo calibre, ¿no? Es eso. Y aquí quiero ser muy puntual. Yo no creo que así se soluciona un problema de fondo. A mí me han dicho, es que tú eres fascista. No, a ver, Bukele es un símil, ¿no? Ok, tú mataste 500 delincuentes. Bueno, esos 500 tenían hermanos, tenían esto. Todos salieron de las mismas circunstancias. Y nadie lo acusó de genocidio. No. Sí, no, pero mira, a lo que voy, no es un tema. El tema de genocidio era un discurso que tenía la izquierda antes de que llegaran al poder. Después no fue genocidio, ya es política pública. O sea, todo, ¿no? A lo que voy con esto es que la violencia siempre debe ser el último recurso de todo.
Y te digo algo, creo que aún siendo la violencia el último recurso, hay un problema todavía más grave de resolver. Y es que en la administración pública mexicana, tanto federal, estatal y local, tienes una descoordinación terrible. Hay un Mira, desorden. mira, a mí me tocó estar trabajando en un programa, y fue una experiencia que me marcó mucho en temas profesionales. Cuando estaba el sexenio de Calderón, lo más grave de la inseguridad, a nivel federal dijeron, bueno, vamos a hacer un análisis y ver cuáles son las ciudades donde se presentan un mayor índice de índices delictivos, perdón, un mayor índice de ejecuciones relacionadas al crimen organizado, ¿ok? Se hace un fondo federal que se llamaba Subsemun, Subsidio Municipal para la Seguridad. A mí me tocó trabajar ahí. ¿Qué es lo que hacían? Decían, Monterrey, vamos a mandarle tanto dinero ahí, vamos a contratar tanta gente. El programa tenía varias fases, nos mandaron a las colonias más feas, cuando digo más feas, es más violentas, haces encuestas, haces un diagnóstico, haces todo, y ¿sabes qué es lo más chistoso? Regreses con toda esa información y luego, pues nada más, pues no sé, simplemente estamos ejerciendo el presupuesto que nos mandaron, lo que teníamos que hacer. ¿Hay seguimiento de eso? No. Ahí te va otro dato. Ese dinero lo ejercieron al final de una administración, iba a entrar la otra. Estoy hablando 2 meses de diferencia. Todo lo que se había recabado de información, adiós, se borró. Es más, yo me puse a checar cuál era el presupuesto que se había enviado a Nuevo León, porque no nos daban dinero ni siquiera para escobas ni para hojas. Oiga, este es el presupuesto que hay para Nuevo León. ¿Cómo es posible que no tengan para financiar el propio programa? Yo no sé. No sé. La corrupción y todo el robo que hay en las administraciones municipales y estatales para programas que van para erradicar la violencia es un peor mal, Susana, que el de la violencia misma. ¿Por qué? Definitivamente. No, claro, porque en esa administración local, municipal, estaba un partido azulito. Pero, ¿alguien sabe quién es el responsable? La ineptitud y la ineficiencia son parte integral de la corrupción, y desafortunadamente la corrupción es el peor de todos los vicios, y por lo tanto está lejos de cualquier posibilidad de virtualizar o de hacer que algo bueno pueda prosperar, pero a menos que se erradique, es decir, se arranque de raíz, como significa el término, una enfermedad tan perniciosa como es la corrupción. Tenemos un bloque más al regresar, y en este bloque voy a hacerle la palabra a cada uno de ellos para tratar de, por lo menos en el tema que aquí nos compete, que hemos discutido, llegar a alguna o algo a que se acerque a una conclusión. Volvemos. La inseguridad nos ha agobiado a tal grado que se ha convertido en un verdadero rompecabezas, tanto para la autoridad, para los gobiernos, para los ciudadanos, para los inversionistas, para todo el mundo. Es un tema que decimos, ¿por dónde lo solucionamos? Porque a todos nos está de alguna manera coartando la vida. Y el tema de la Guardia Nacional se plantea como si una posible solución parcial. Pero ¿qué opinas al respecto? ¿Qué concluirías en este espacio? Susana, yo creo que la figura que tú señalaste de que es un rompecabezas es muy acorde, porque la Guardia Nacional es una pequeña pieza, es una pieza, ¿no? Dentro de este gran rompecabezas. Y efectivamente lo que tendríamos que pensar es en todas las piezas, no solamente en una. Que nos centremos o que el debate público se centre solamente en una pieza hace que perdamos el rumbo, ¿no? Perdamos el norte. Para poder como concluir, estamos en una tendencia histórica, todos los estudios nos demuestran que hay procesos de militarización en muchos países. Y la gran pregunta es, ¿queremos vivir en una sociedad militarizada o queremos vivir en una sociedad civil? Para muchas y muchos decimos y sostenemos que la vida civil es aquella que nos permite solucionar nuestras diferencias y llevar una convivencia en instituciones civiles, ¿cierto? Por tanto, necesitamos cuestionar no solamente lo de la Guardia,
sino también todos los elementos otros en términos o relacionados con la militarización. Bandas de guerra en las plazas públicas, niños jugando con cada vez pistolas más grandes, videojuegos y películas cada vez más violentas. Es decir, tenemos que reducir el nivel de violencia en todos los sentidos de nuestra vida si queremos cambiar el panorama de nuestra sociedad, porque el centro, efectivamente, ahí coincido, el centro que tenemos que discutir es cómo erradicamos la violencia de raíz, erradicar, como bien dijiste, de esta sociedad. Sí lo podemos hacer, pero no es generando, trayendo y promoviendo más militarización. Ok. Yo quisiera cerrar muy rápido con 3 puntos. El primero sería afirmar que pues militarización hemos tenido desde hace prácticamente 2 décadas, entonces sería una total falacia decir que la Guardia Nacional está trayendo la militarización a este país. Ya la teníamos. La gran pregunta, como decía ahorita el doctor Eduardo, sería pues como sociedad, como comunidad, preguntarnos si queremos seguir profundizando ese proceso o si queremos irle dando reversa. Recuerdo por ahí haber visto algunos comentarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy preocupada por esta reforma que pues implicaría el tener todavía más militares en las calles y con sus consecutivas posibles violaciones a derechos humanos. Y nos da 4 puntos que a lo mejor pueden ser un poco de ayuda, nos pueden dar algo de luz en cuanto a cuál sería el escenario bajo el cual las Fuerzas Armadas podrían estar en las calles. Y la Comisión Interamericana nos dice 4, tendría que ser de manera extraordinaria. 20 años no me parece extraordinario, al contrario, parece ya permanente para hacer tareas de seguridad. La segunda es subordinada, pues yo no veo esa subordinación conforme cada vez les vamos dando más poder y no nada más, como ya lo discutimos en temas de seguridad pública. La tercera es de manera regulada y la cuarta fiscalizada. Y regresamos a lo mismo. Bajo el emblema de seguridad nacional, yo quiero saber quién nos va a dar información cuando la solicitemos el día de mañana en casos de violaciones a derechos humanos. Se tocó el tema de los 43 de Ayotzinapa hace algunos momentos y de hecho acaba de conmemorarse 10 años y bueno, pues ahí se creó una verdad histórica. Los papás no, por más que han solicitado información, pues se las han denegado. Y este es el escenario que podemos, o más bien, estos son los actos que podemos seguir viendo en un futuro y con esta, todavía con este ingrediente de injusticia y de impunidad exacerbada. Un último punto es, pues, hablarle a las juventudes. Ahorita Borrego nos decía el que, pues, con Subsemun se dieron recursos, pero que no eran bien utilizados. Yo creo que como sociedad hemos llegado a normalizar la violencia de una manera extraordinaria que ya no nos afecta de la misma manera como debería. Eso es verdad. Hay y con esta normalización también sí. hemos perdido el incentivo de participar. Y en la medida en que no participemos y no exijamos y no pidamos mayor rendición de cuentas y transparencia, esto no va a mejorar. Entonces, esas instancias que a lo mejor pues el dinero no se usó adecuadamente, etcétera, quiero saber si había alguien que estuviera friegue, organizaciones de la sociedad civil, juventudes, estudiantes. Oye, a ver, dime qué estás haciendo, cómo vas, monitoreo, evaluación, seguimiento. Eso es lo importante. Es que falta una definición deontológica, sí, pero para responder a tu pregunta, sí, yo fui esa persona y ¿sabes qué pasó? Bien, gracias por participar. Me corrieron. Pues sí. ¿Pero fuiste tú solo o fuiste? Porque has de haber ido. Fuiste la espada de Sembrina. Empezar a organizarnos. A ver, mira, aquí hay un tema que se puede escuchar feo, pero los voy a halagar y a la vez a lo mejor pueden estar en contra de mí, ¿no? Pero esta discusión que estamos teniendo, somos una así, o sea, una mínima parte, y todos ¿no? los que nos están viendo hoy. Ahora, si tú, voy a hacer un comparativo, yo en mi comentario editorial aquí yo lo mencioné, dije, a ver, ahorita estamos en el cambio constitucional de la reforma del Poder Judicial más importante en décadas y la gente está preocupada que si alguien sale de la casa de los famosos. O sea, a ver, yo me acuerdo, ¿qué edad tienes tú? 37. Somos de la edad. Yo me acuerdo yo me acuerdo que hace 10 años los movimientos estudiantiles
como el Yo 132, traían la consigna Televisa te idiotiza y hay que tener apertura en los medios. Ahorita la hay, mira lo que consumen, lo mismo. O sea, hay un serio problema de desculturización, si es que existe esa palabra, o incultura, o ¿cómo se le puede decir? Pues sí, pero de ignorancia. Pero como unicóloga te puedo decir algo que he aprendido. Las audiencias no son pasivas, las audiencias son selectivas y tienen responsabilidad sobre lo que deciden. No son unas pobres víctimas inocentes como el de Naranja Mecánica. Es que vamos, obligado a ver. Mi punto, ven lo que quieren porque quieren. Mi punto es que la gente y la sociedad en México tiene problemas muy graves y no reaccionan socialmente ni se organizan hasta que traen el agua hasta acá. Y ya van a reaccionar y no van a resolver el problema de fondo. Esa ha sido la historia de los movimientos sociales en México, incluso los políticos. Fíjate nada más, por ejemplo, tienes un movimiento social y se juntan y llenan aquí y llenan allá y luego resolvieron el tema. No. Es más, ahora hasta los gobiernos perversamente se apropian de ellos. Yo me acuerdo hace como 2 o 3 años que hubo una marcha del Día de la Mujer y una marcha feminista y todo, y le decía a un amigo, oye, lo más increíble es ver a los políticos que han generado toda esa impunidad decir, yo también las apoyo. Pues, compadre, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad arreglarlo. Pero te solidarizas, quieres solidarizarte, no le quites dinero a educación, no le quites dinero a prevención, no le quites dinero a esto. Borrego, acabas de tocar un tema también que es crucial, o sea, la diferencia entre el político y el funcionario público. Cuando juntas a los dos, prefieren ser políticos que funcionarios. Entonces, cuando son muy políticos, son disfuncionarios. A ver, Susana, cierro con esto porque me prende y me molesto más. Chécate tú la deserción escolar. ¿Cuántos políticos te hablan de la deserción escolar y no hacen una correlación entre deserción escolar y posible ingreso a una actividad criminal cuando esos jóvenes llegan a 14, 15, 18, 20 años? Sí. ¿Cuántos políticos? Porque tenemos la mayoría de imbéciles en los congresos. Esa es la realidad. Ay, Borrego. No, pues esa es la realidad. Y si me ve algún político, algún diputadillo mediocre, que venga a esta mesa y me pruebe que estoy mal. Porque es la realidad. Ya los invitaste. ¿No? Sí. Bueno, ya los invité. Un saludo a los invitados. Este es un tema, obviamente, que saludos. Ustedes saben que el problema del mal es un problema que ha quejado a la humanidad, yo creo que desde el Génesis. Entonces, o desde sus albores y desde el Homo sapiens y a lo mejor antes. Pero el asunto es cómo resuelve cada generación su confrontación con el problema del mal que le toca en su tiempo y en su momento y en su lugar. Entonces, este asunto aquí en México, como decías, tiene peculiaridades muy específicas. Y también tú, Eduardo, lo decías. Sí, se da en toda Latinoamérica, pero en cada lugar tiene su tropicalización, ¿no? Tiene sus características específicas. Sí. ¿Me dejas darle la razón al final? Dale la razón. Hay una cifra dual que a mí me dejó marcado. El 85% de los que están prisioneros en penales de alta seguridad por delitos de alto impacto, el 85 tiene como nivel máximo de estudios la prepa. Y si te puedo dar otro dato, mucho, si te puedo dar otro dato, en Nuevo León 8 de cada 10 personas que están privadas de su libertad vivieron violencia familiar durante la infancia. Así es. Desde los barrotes de la cuna estaban viendo violencia como parte de la reproducción intergeneracional de la violencia. Hay un tema interesante. Bueno, ya, otra mesa. El tiempo nos castiga fuerte, hablando de cosas punitivas, pero en televisión es implacable. Así que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy, Eduardo. Gracias. Te agradezco mucho, Diana, gracias por estar aquí. José Daniel Borrego, gracias. Gracias por toda esa enjundia que le pone siempre. Me meten en cada problema no lo dudo, ¿no? Pero es que sí es aguerrido. Sí, y es parte de su autenticidad. Pero nosotros nos tenemos que retirar. Le deseamos un buen domingo, pásenla bien, cuídese mucho, trátese bien y nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces.